Me abre el micrófono Maite Toribio y estamos aquí. Sara Sanz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Rosana. Y yo de nuevo. solas ante el peligro y, bueno, recibiendo aquí a los contertulios de hoy. Tomás Cuesta, siéntate donde quieras. Mira, no, ahí siéntate a la derecha de Sara y Luis Herrero a mi izquierda. Así que bienvenidos al programa. ¿Habéis visto? He llegado tarde porque, claro, las costumbres horarias cambian cuando estás tú, ¿no? Estamos acostumbrados a Federico y, claro, estuviera aquí Federico, estaríamos ahora en las primeras estribaciones de ver a saber qué. Buenos días, Luis. Buenos días, Tomás. Buenos días. Bueno, es que, oye, la puntualidad yo creo que es una virtud que hay que cultivar. Caída en desuso, pero que hay que cultivar. Sí, que hay que cultivar. Oye, tenemos a Federico, bueno, pues con esa gripe, ese constipado, sí, que nos está a todo el equipo de la mañana, nos está dejando, bueno, pues medio afectados, pero bueno, mañana a ver si es posible que esté ya aquí Federico. Bueno, en cualquier caso, la verdad es que hoy yo sé que es un día que le hubiera gustado a Federico estar aquí porque tiene lógicamente admiración a Iñaki Arteta y le vamos a recibir a partir de las 9:20 y tenía muchas ganas Federico de charlar con Iñaki porque hacía tiempo que no pasaba por aquí y bueno, no va a poder ser, pero desde luego ya habrá seguro que otra ocasión. Bueno, nos vamos a ir, ¿te parece, Sara, primero a las clínicas CRES? Sí, nos vamos a ir a las clínicas CRES, que como saben ya todos nuestros oyentes, la gran parte de nuestra audiencia, ellos nos ofrecen un innovador tratamiento para tratar todos los síntomas de la artrosis o de las lesiones deportivas de manera totalmente eficaz y sin que, esto lo repetimos siempre, sin que tengamos que pasar por un hospital ni hacernos ningún tipo de cirugía. La artrosis de rodilla, que afecta sobre todo, lo decimos, a la población mayor de 50 años, con más incidencia además en mujeres, que en hombres. En los grados más avanzados se convierte en una enfermedad incapacitante, impidiendo en muchos casos llevar una actividad cotidiana normal, hacer nuestras actividades del día a día. Por eso tenemos que aprovechar esta oportunidad, llamar a Clínicas CRES al 91 445 0004, 91 445 0004 o pedir una cita en clínicascres.com. Bueno, antes de dar paso a Santiago González, que sé que ya está preparado, sí que me gustaría saber vuestra opinión al respecto de las consecuencias que está trayendo la ley del solo sí es sí. Hoy toda la prensa regional, de norte a sur, de este a oeste, viene precisamente con casos concretos en provincias concretas de rebajas de pena o de puestas en libertad, en este caso de violadores o reos que tenían delitos sexuales a sus espaldas. Y sobre todo os quiero plantear o preguntar ¿qué creéis vosotros que va a suceder a partir de ahora con la ley? Porque yo, dándole vueltas y pensando desde primerísima hora de la mañana de ayer, escuchar a Pedro Sánchez defender de esa forma la ley, defender a su ministra Irene Montero, en contra de lo que incluso han expuesto otras ministras del Partido Socialista, como María Jesús Montero, como la propia Pilar Alegría, decir que me desconcierta y no sé por dónde puede tirar ahora el presidente del Gobierno, si va a apostar finalmente por una modificación de esa ley o si va a ir con esta ley hasta el final. Luis, Tomás. No, a ver, es que hay tantísimas cosas que comentar en torno a este disparate, en torno a esta chapuza, que no sé muy bien por dónde empezar. Yo constato, como tú, la contradicción que ha habido en los pronunciamientos públicos de Sánchez respecto de los que han hecho los de otros miembros del Gobierno, y tú citas bien a María Jesús Montero, que fue la primera que habló en el Senado de tener que revisar esa ley, que les había salido mal, y luego Pilar Alegría se sumó a esa misma tesis, pero es verdad que lo único que dijo en Bali todavía el presidente del Gobierno es que había que esperar a que los tribunales unificaran la doctrina para que la ley se entendiera por unos jueces que al parecer son unos iletrados, no saben cumplir con la ley, tienen unos esquemas mentales machistas, anticuados y poco menos que homófobos, y que estamos rodeados de ineptos, ¿no? De ineptos además con mala fe. El discurso es terrible porque no ha sido desmentido, ni ha sido tampoco puntualizado, ni ha sido atajado por el presidente del Gobierno. Estamos hablando claro, y esto ya en sí es un problema, ¿no? Luego está el problema de fondo de lo que es la ley. Hables con quien hables, o sea, hables con el experto que hables con el catedrático que hables con el juez que hables, y te puedo asegurar que yo he hablado con bastantes, actores de la vida judicial que saben de lo que están hablando. Todos te dicen dos o tres cosas. Era una chapuza la ley, absolutamente terrible. Es más, me recordaban cosas que ya han caído en el olvido. ¿Os acordáis que el anterior ministro de Justicia, el que estaba antes de Pilar Llop, ya dijo, no él, sino su departamento, cuando esa ley estaba empezando a tejerse,
que era un cúmulo de despropósitos y habló incluso de chapuza, y aquello provocó una especie de, en fin, tormenta interna dentro del sector de Podemos verdaderamente monumental. Se le llamó machista. Sí. Es que, claro, es que estamos... Llamó Iglesias machista, entonces en el gobierno. Bueno, y a todos los que se opongan a esta ley, o a todos aquellos que pongan en duda que esta es una ley estupenda que defiende un espíritu que es incontestable. Bueno, entonces, en definitiva, tenemos aquí 3 crisis abiertas. Una, la crisis gorda, que es la crisis que se está haciendo en los tribunales, porque esas rebajas de penas se van a seguir produciendo. Dato interesante para que la opinión pública lo conozca. La mayor parte de los jueces que están rebajando las penas son mujeres. Quiero decir que este es un dato que se puede contrastar. A ver, ¿cuántas sentencias han rebajado las penas? Me parece que vamos por 12 o por 14, y vamos anoche, porque esto suma y sigue a una velocidad enorme. ¿Cuántas mujeres participan en la rebaja? En una proporción de 3-1. Y esto está ahí, o sea, tú coges los nombres y los ves y dices, hombre, quiero decir, pues no sé, las juezas también son machistas, no tengo muy claro por dónde va esa dirección. Por lo tanto, esta es la gran crisis. Mientras eso no se arregle, todos los días vamos a asistir al espectáculo de ver cómo gente que ha sido acusada por violación, por abusos, etcétera, va a salir a la calle, cosa que ya se ha producido en algunos casos, o a ver rebajadas sustancialmente sus condenas. La segunda crisis, la crisis que se abre entre poderes una vez más, porque mientras no se demuestre lo contrario, Irene Montero es miembro del gobierno, por lo tanto el gobierno arremete de una manera furibunda contra el Poder Judicial, mientras el presidente del gobierno silba el puente sobre el río Kwai o toca el violón en su casa mirando el horizonte y viendo lo bonito que es el atardecer en otoño en Madrid. O sea, no sé cómo explicarte, bueno, en Madrid no, sí, ni siquiera en Madrid, en Bali. Y luego la tercera crisis, que a mí también me parece una crisis interesante, es la que se abre dentro del digamos, modo de oponerse a esta situación por parte de la oposición. Yo, sin ánimo de abrir, comprendo que no es lo más importante, pero reconozco que en el catálogo de inquietudes también ocupa un lugar en mi cabeza. ¿Dónde diablos está Feijóo? ¿Dónde está Feijóo? Yo no sé cuánto tiempo hace que no le veo actuar. Bueno, de hecho, ayer el que concentra, digamos, toda la atención mediática por parte del Partido Popular, de la respuesta al Partido Popular, es Javier Maroto, el portavoz en el Senado, que por otro lado era una persona o un personaje político, no voy a decir que apartado un poco de la primera plana, pero casi que sí. Y bueno, él es el que concentra absolutamente toda la atención en esa respuesta que pasa por esa moción que se va a presentar en la Cámara Alta. En cualquier caso, luego, Tomás, yo insistía mucho desde primera hora de la mañana en relatar los detalles de los casos, ¿no? Porque al final esto es algo que afecta a multitud de personas en nuestro país. Los delitos sexuales son uno de los delitos que más se cometen en España, ¿no? Solamente hace falta irse a las estadísticas para conocer exactamente el número de violaciones y de agresiones sexuales que se cometen en nuestro país, no solamente en ambientes, digamos, externos, sino incluso también en el ambiente familiar. Estamos viendo casos de niños que han sido abusados en colegios, en hogares. Claro, son casos tan dramáticos, tan tremendos, que no entiendo y sigo sin entender cómo el presidente del gobierno puede salir ayer y con toda su facha decir que estamos ante un hito, ¿no? Con la promulgación de esta ley y digamos que como algo histórico, ¿no? Que ha conseguido su gobierno. Sí, es que en efecto la gravedad del delito se corresponde también con las cicatrices que dejas. En eso tú has apuntado esta mañana una relación con el documental, el nuevo película de Arteta, ¿no? La cicatriz de los agresiones sexuales es muy profunda, es decir, puedes incluso aunque no tenga un producto gravísimo en cuanto a heridas físicas, las heridas espirituales son enormes y tarda mucho, y por eso a mí me parece todavía más grave que se produzcan estas rebajas, sobre todo que se trate con tanta ligereza. Es decir, el problema, al margen de todo lo que ha hecho esta señora, es que no se puede dejar el Estado, que es algo muy importante y muy serio, en manos de irresponsables, en manos de señores que están como jugando en vez de las cocinitas, esta señora está jugando a manejar un ministerio.
Y quiere decir, y cree que hacer una ley es poner lo que a ella le parece y ya está. Es decir, encajarla en el Código Penal y se acabó. Quiere decir, y claro, como ellos piensan que nada, que lo que hacen no tiene consecuencias, en principio no tiene consecuencias para ellos, en principio no tienen ninguna responsabilidad, pues han hecho una cosa realmente... Han hecho con complicidad de otros. Hay unas noticias que últimamente... Todos, A mí una cosa que me escandaliza bastante, bueno, por utilizar un término coloquial, porque ya me escandalizan pocas cosas, desgraciadamente, es que ahora estamos averiguando a través de determinadas crónicas periodísticas que en el PSOE ya les advirtieron y que en el PSOE ya estaban diciéndoles, oye, que estáis haciendo una ley que va a tener unas consecuencias indeseables, réprobas, etcétera. Y digo, ¿y lo permitisteis? Es decir, el gobierno de la nación es capaz de permitir a sabiendas que una ley chapucera que va a provocar unas consecuencias indeseadas y que va a rebajar penas a agresores sexuales adquiera carta de naturaleza, sea tramitada, aprobada y bendecida. Pues está claro que sí. Sí, pero fíjate que y aquí, a mí es que eso me parece de verdad, o sea, entonces, y todas las garantías que tiene el Estado para que las leyes estén bien hechas y todos los letrados y todos los asesores, ¿qué hicieron? ¿Miraron a otra parte? ¿Dijeron, vamos a firmar una cosa que estaba mal hecha? Bueno, vamos a seguir en un instante con esta cuestión, pero antes nos sumergimos en la República de los Tontos. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto. Que ya tengo a mi queridísimo y admirado Santiago González escuchando, seguro que muy atento. Santiago, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, querida Rosana, y la acompaña, sí, claro. Pues sí, aquí estoy escuchando muy atento y completamente de acuerdo con lo que han manifestado. Oye, sácame de dudas, que antes lanzaba la pregunta al aire. ¿Tú participaste en la elaboración del primer documental de Arteta, 20 años Sí. sin Y libertad, el segundo, ¿verdad? creo, salvo que me hayan quitado por incompetencia, esto sí, recibí en mi casa a Iñaki, que es un viejo amigo mío, y que vino con un estudiante de periodismo que era, porque las entrevistas nos las hacían a los testigos, estudiantes de periodismo, gente de esta generación que ya no se acuerda de quién es Miguel Ángel Blanco, aunque ellos sí. Oye, y simplemente, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué lectura sacas de este experimento Arteta que siempre es tan interesante? Pues es que yo creo que Arteta tiene una carrera a sus espaldas llena de aciertos conceptuales, políticos, morales. Entonces, pues eso, yo me quedé muy satisfecho. Te quedaste satisfecho. Bueno, perfecto. Pues entonces, nada, nos quedamos satisfechos todos. Luego, a partir de las 9:20 vamos a hablar con él. Lo escucharé con mucha atención. Y hablaremos de esta cuestión. Pero bueno, a ver, vamos a empezar. El primero de la lista hoy, Santi. Pues el primero de la lista es un tal Cebollón, que era conocido, pero que colgaba en Twitter una sentencia tan lapidaria como afortunada, después de ver lo que está haciendo el PP, ¿no? Dice: Ayuso demuestra tener más testosterona que cualquier varón del PP. Varón con V. Bien. No digo más sobre la cuestión. También es noticia una habitual. Echeminga Dominga, que viene de Francia, anunciaba que la Comunidad de Madrid es la que menos enfermeras tiene por habitante y la penúltima en médicos por habitante. Un periodista le replicó: según el Ministerio de Sanidad, lo que usted dice es mentira. Los datos indican que Ayuso tiene más médicos que, por ejemplo, Aragonés, Puig, García Paje, que Baleares y La Rioja. Y Echeminga se explicó: estos datos que le doy están publicados en Público, y yo estoy seguro de que Público tiene buenas fuentes y yo me fío de lo que he leído. Tuvo que añadir: más que del gobierno del que formó parte. Pero en fin. Anda, que citar como fuente a Público está... Sí, no, pero sobre todo cuando el periodista le ha dado como los datos del Ministerio de Sanidad. O sea, el periodista no sería de Público. No estaba identificado y yo no lo conocía. Pero fue una pregunta muy pertinente. Bueno, otro que tal, Joan Baldoví es un sujeto de pocos escrúpulos. Puede pensar cualquiera que le viera bailando con Mónica Oltra, la vicepresidenta de Ximo Puig, expulsada por su connivencia con los abusos de su exmarido a una menor de 14 años cuya tutela tenía encomendada.
Ayer, en su rueda de prensa, fue interpelado por Vito Quiles, de EDA-TV, para decirle que en el hospital de Alcira, o de la Ribera, había pacientes alojados en los pasillos. Yo he estado allí 3 días y eso es mentira, repitió Baldoví hasta en 3 ocasiones, mientras la imagen mostraba un recorrido por los pasillos con una cama tras otra cama y otra cama. Le faltó preguntar, ¿a quién va a creer usted? ¿A mí o a lo que diga su cámara? La ronda de consultas que inició Yolanda Díaz sobre el impacto de las subidas del salario mínimo interprofesional en el mercado laboral fue menos benévola de lo que ella deseaba. El alza del 22,3% del salario mínimo se llevó por delante solo en 2019 30.000 puestos de trabajo de los empleados con los sueldos más bajos. Esto fue cuando el gobierno quiso aumentar la subida hasta los 900 euros. Después ella encargó otros 2 informes para tapar este y ahora quiere tener un 4.º informe para aumentar el salario mínimo interprofesional hasta los 1.100 euros. Joven europeo colgaba una cita de Chesterton muy pertinente. Para corromper a un individuo basta con enseñarle a llamar derechos a sus anhelos personales y abusos a los derechos de los demás. Sí, tiene razón. Sí, y el grandísimo Luigi explicaba acuñaba una frase acertada en mi blog. Durante el gobierno de Pedro Sánchez, presoac marlascalera. Willy Toledo decía, la culpa es de los jueces machistas, no de poner a una cajera de Saturn a redactar leyes, con un par. El abogado defensor del profesor condenado por abusos sexuales, ahora escarcelado en aplicación de la ley Montero, lo contaba en El Mundo, y ya os habéis hecho eco de ello antes. El mejor defensor de mi cliente se llama Irene Montero y es ministra de Igualdad. Bueno, tiene claro, este abogado que hace su trabajo, pues tiene razón en ese sentido. Le han regalado la libertad de su defendido. Solo transcribir las declaraciones de la ministra es la prueba evidente, bueno, para justificar estas rebajas de las penas, ¿no? Y de que siempre que esta muchacha tiene una habilidad, la de ratificarse siempre, nunca enmendarse, o sea, de la misma manera que se ha ratificado en su viaje a Argentina sobre lo de que los niños tienen derecho a practicar el sexo con quien les da la gana. Efectivamente, sí. Pero es que al final, y dicen, y nos acusan de hacer una campaña de promoción de la pederastia, de la pedofilia y demás. Bueno, ¿y qué estáis haciendo? Claro. Si estáis soltando a los pederastas en la calle. Es que ya lo habíamos comentado con Federico, que la intervención de los adultos en asuntos de sexo con los menores siempre es pederastia. Bien, y vamos a otro fenómeno. Pachi López, un cerebro constitucional, que en entrevista con Iñaki López, que no es primo suyo, decía: intentaremos arreglarlo, lo de esto, que creo que son ya 15 los escarcelados. Bueno, ya a esta hora ya seguro que son 20, porque claro, esto es un goteo esto va a constante. una velocidad de vértigo. Claro. Y decía Pachi López, intentaremos arreglarlo para que esto no pase. Estudiemos por qué ha pasado y solucionémoslo para que no vuelva a pasar. Y lo mismo que se ha aplicado con carácter retroactivo, apliquemos con carácter retroactivo esto para que esa persona que posiblemente, que también estamos hablando aquí en preventivo, pueda salir a la calle, pues vuelva a la cárcel. Eso es asombroso. Carlos decía, el portavoz del grupo parlamentario que está en el gobierno desconoce que las reformas penales no pueden aplicarse retroactivamente contra el reo y que da igual lo que cambien. Las revisiones de condena hechas bajo la ley actual no se pueden echar atrás. ¿Pero en qué manos estamos? Sí. Y Pedro Otamendi añadía la precisión. La Constitución, artículo 9.3
juez garantiza la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales. Y si Patxi López, proponiendo que se cambie la ley del solo sí es sí, para que los delincuentes sexuales vuelvan a la cárcel. Sí, en fin, pues Patxi López, esto es lo que hay. Se cubre de gloria en cada una de sus intervenciones. No, se han cubierto de gloria porque tú antes decías, y decías muy bien, lo de cómo se han lanzado todas las donas de la tarta a arremeter contra los jueces. Pero vamos, es que les han acusado de prevaricar y que todas, probablemente es el único momento en que todas las asociaciones de jueces han reaccionado de manera unánime contra el gobierno, que es la primera vez. Bueno, con decir que hasta Illanes, o sea, el juez mallorquín de Podemos, sí, ha dicho que en fin, que no, que esto, que como que le da apuro, vamos. Bueno, Santiago, muchísimas gracias, que pases un feliz día. Muchas gracias, seguimos leyéndote. Bueno, os escucharé por la radio. Muy bien, estupendamente. Si os parece, nos quedamos con el tema de los jueces, porque ayer es interesante, ¿no? Todo el goteo, como tú nos comentabas, Luis, de reacciones unánimes, además, la asociación, los progresistas, los conservadores, los independientes, el Consejo, la Fiscalía, el propio vicepresidente del Gobierno de Baleares, que es jurista, que es podemita, además, criticando y duramente ayer en la reunión del foro de la Francisco de Vitoria en Baleares, con 300 jueces alrededor, ¿no? Diciendo que es inaceptable, ¿no? Las palabras de la ministra. La verdad es que, Sara, yo creo que es uno de los grandes argumentos en el día de hoy, y yo lo decía así a las 7 de la mañana, es que ha conseguido Irene Montero poner de acuerdo a todas las asociaciones judiciales. Efectivamente, es uno de los récords, pero te voy a decir que prácticamente no solo es que haya puesto de acuerdo a toda la judicatura en bloque, a todas las asociaciones, porque está a un paso de conseguir prácticamente lo mismo en la prensa, y esto fíjate que ya es difícil. Irene Montero, la grieta de la ley del solo sí es sí abre la vía a la excarcelación de abusadores. Titular de apertura hoy, por ejemplo, del diario La Vanguardia: 2 presos por abusos quedan en libertad en Baleares. Cita los 2 casos de Baleares, pero hay tantísimos, decías 15, quizá 17 hasta ahora. Hay 4 en Madrid, 2 en Baleares, 2 en Galicia, 1 en Andalucía, 1 en Murcia, creo que 3 ya en Castilla y León, mientras ese goteo de rebajas provoca un efecto llamada, que es también como lo llama curiosamente el diario La Vanguardia. En Baleares, precisamente, en el diario... Llamada. Sí, bueno, efecto llamada. No, es que cualquiera que se pueda quitar, aunque sea 2 días de cárcel, claro, lo va a pedir. Eso es lo que tiene. Lo que sea. En Baleares, precisamente, en el diario de Mallorca, lo mencionaba ahora mismo Santiago González, las palabras del destacado político de Podemos, de Pedro Illanes, que respondía a esas acusaciones vertidas de Irene Montero y de compañía de todas las impulsoras de esta ley. No es una actuación de jueces machistas, sino de jueces profesionales, y un largo etcétera de las cabeceras regionales a las que tú hacías mención anteriormente. Las provincias de Valencia, la Laguna Legal da oxígeno a medio millar de agresoras. Hay decenas de solicitudes ya en la Fiscalía en este caso. El norte de Castilla, las audiencias de Segovia y León, las primeras en reducir estas penas a violadores en esta tierra. Uno, fíjate, de los primeros beneficiados es un condenado sentenciado a 12 años de prisión por violar a su prima a punta de cuchillo, con lo cual aquí hay varios delitos en juego, y sobre el que pesa otra condena además por homicidio. Va a haber rebajada la condena en 2 años. La Voz de Galicia ha hablado con la abogada de la víctima de Cambre, que seguro que recuerdas bien, tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad ha rebajado también en 2 años la pena de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de La Coruña, un hombre que violó a una mujer que conoció en una red social, si no recuerdo además mal, estamos hablando de gente muy joven, porque en este caso la chica tenía 20 años o 18 años y el chico tenía 20, en fin. Fíjate, es un goteo. Mismo continuo, titular, sí. Que la ley regale ahora 2 añitos al violador, claro, es decepcionante. Sí, en la línea de la... Correcto. Y en La Vanguardia, por cierto, me llama la atención, destacan una foto de portada de Sánchez, aparece bastante relajado, conversando con Biden, bajo el siguiente pie de foto de los 50 segundos, siendo bastante generoso, hay que decirlo, por parte de este periodista, a una charla de sofá con el presidente de los Estados Unidos. Y es que Pedro Sánchez sorprendía ayer a algunos por esa defensa que escuchamos aquí en riguroso directo que hacía desde Bali, tanto a la ministra como a la propia norma. Incluso llegaba a hablar que es una ley vanguardista, era el término que utilizaba el presidente, que va a inspirar a otras muchas leyes en el mundo, que estaba convencido de ello, decía el presidente. Y si, como dicen algunos, preocupa tanto el impacto que esto pueda tener en la opinión pública, con unas elecciones municipales y autonómicas a la vista, ¿cómo es posible que Sánchez no esté tan preocupado y aparezca relajado, como evidencian esas fotografías que te menciono? Bueno, pues porque esos
sospechan algunos periodistas que esta polémica oculta la eliminación de la sedición, vamos, que va a actuar prácticamente como una cortina de humo. Bueno, vamos a abordar la situación del... No sorprende, perdón, solo una pregunta brevísima. ¿No sorprende el silencio pavoroso de la ministra de Justicia? O sea, la ministra de Justicia, han hablado varios miembros del gobierno, pero hasta donde yo sé, la ministra de Justicia no ha dicho nada. Pero Yolanda Díaz entiendo que está en un equilibrio complicado, porque, bueno, no es su jurisdicción, y además, pues, ¿qué va a hacer? ¿Enfrentarse con Podemos y abrir una nueva brecha en este momento? Es decir, entiendo que Yolanda Díaz, pues, quiera mantener ese funambulismo necesario, pero que la ministra de Justicia en estas circunstancias no haya abierto la boca, a mí me parece verdaderamente... Actúa de ministra de Justicia Margarita Robles. Bueno, sí, claro. Bueno, ¿qué es lo que pueden hacer, Luis, los jueces, si es que pueden hacer algo más allá de emitir comunicados, hacer declaraciones, manifestarse en contra, decir que ellos ya advirtieron? ¿Hay algún tipo de mecanismo legal que ellos pueden hacer para que, no voy a decir que la ley no se aplique, porque la ley hay que aplicarla, pero sí que de alguna manera se pueda, no sé si retrasar su aplicación, modificarla en algún aspecto? ¿Qué podemos...? No, modificarla no. Es verdad que la Fiscalía, sobre todo la Fiscalía que tiene esa estructura jerárquica y que además está pensada para unificar criterios y para que no se apliquen criterios o se pidan cosas distintas en una cosa o en una zona de España o en otra en función de la ley de la que se trate, podrá tratar de decir, bueno, que los fiscales a partir de ahora, ante estos supuestos, mantengan esta actitud. Y eso, pues cuando sepamos qué actitud es la que el fiscal general impulsa, la podremos criticar más o menos, pero el hecho de que haya una unificación de acción, que la acción de la Fiscalía sea mancomunada, es algo no solo bueno, sino necesario. Pero claro, tampoco es muy esperanzador, ¿no? Porque la Fiscalía, si al final la Fiscalía de quién depende, pues es eso, de quién depende, ¿no? Es las palabras del presidente del Gobierno. Al final depende del Gobierno, sí, pero y después de escuchar a Sánchez no parece que sea... Si estuviera Federico, lo que voy a decir le parecería una melonada, porque él no tiene mucha fe en ese tipo de cosas, pero yo todavía soy tan ingenuo que sí lo creo. Es decir, a lo mejor el fiscal general trata de imponer un criterio que no es del todo acorde con el sentir mayoritario de la carrera fiscal, pero no creo que se atreviera a imponer un criterio contrario, porque los fiscales dirían será bajo tu responsabilidad y con la oposición de todos nosotros, y ese es un espectáculo que ahora a mí me parece que no se puede permitir. Pero claro, es verdad que soy bastante más ingenuo que algunos de los observadores de la vida nacional. Y luego está, sin embargo, la actitud jurisdiccional. Entonces, diga lo que diga el fiscal, al final el juez tendrá que tomar una determinación, y ahí no hay más tutía. Entonces, va a haber reuniones en la audiencia provincial, ¿para qué? Pues para ver cuál es la doctrina, pero es que la doctrina ya se está aplicando. Es decir, es que no pasa por casualidad que 17 sentencias en 48 horas vayan en la misma dirección. O sea, es que esto no tiene vuelta de hoja. Y aquí de lo que se trata es de saber si solo hay dos explicaciones posibles para que la gente nos entienda. O efectivamente la ley es una ley chapucera que permite que jueces distintos y juezas distintas de todas las comunidades autónomas de España hagan una interpretación perversa y prevaricadora de la ley. Esa es la tesis A, que es la que defiende Podemos, o la tesis B es esto es, con perdón, una mierda de ley que hay que rectificar urgentemente. Y no creo que haya dos posiciones, o sea, no hay una posición intermedia entre esas dos posturas. Es decir, si la ley está mal hecha, la obligación de todo abogado, la obligación profesional de todo abogado es tratar de favorecer en la medida de lo posible a su cliente. Bueno, pero y si se le abre un resquicio para rebajar la pena, es que su obligación es presentar el recurso. Claro. Bueno, y porque además ese cliente, ese condenado, tiene ese derecho. Que se le aplique la pena más baja. Claro. Evidentemente, claro. Aquí hay también una visión que es muy propia de los movimientos de extrema izquierda de Podemos, que es que los jueces no deben aplicar la ley, sino interpretarla en función de lo que ellos pretenden. Es decir, usted tiene la ley, pero a usted no se le ocurre aplicarla tal cual es. No, usted tiene que estar de acuerdo conmigo en ese punto y saber que no puede, que tiene que interpretarlo a favor de las mujeres, los homosexuales, de quien sea, es igual. El juez interpreta una ley, es decir, aplica una ley, fundamentalmente, con la que en algunos casos puede no estar de acuerdo, pero la aplica.
Supongo, naturalmente, el juez tiene que aplicar la ley. Pero fijaros, a mí me parece que aquí se está empezando a configurar un ambiente político donde hay una especie de intimidación social cuando todos los dirigentes de Podemos, empezando por Victoria Rosell, que es juez, y que hizo unas declaraciones, desde mi modesto punto de vista, infumables. Pero es verdad que yo no soy juez y, por lo tanto, pues tampoco tengo... Pero ella llegó a decir ayer, en unas declaraciones de todas las que yo oí, son las que de verdad más perplejo me dejaron, que se va a producir una reunión en Audiencia Provincial de Madrid, en la que los jueces van a conjurarse para hacer una interpretación restrictiva y machista de esta ley. Vamos a ver, oiga, que usted es juez, que usted ha sido propuesta para formar parte del Consejo General del Poder Judicial, que Irene Montero diga una barbaridad, pues bueno, ella es psicóloga, quiere decir que tampoco tiene por qué entender mucho de este asunto, pero se supone que usted sí. Ahora, ¿cuál es el ambiente de fondo que se está planteando? Todo aquel que vaya contra esta ley es machista. Y todo aquel que se meta contra alguien que defienda esta ley es machista. Claro. Y por lo tanto, si alguien quiere ir contra Irene Montero, es machista. Si alguien quiere ir contra cualquiera de las declaraciones de Rodríguez Pam, es machista. Bueno, pues muy bien, pues ya está. Hombre, a mí hay otro dato... Machista o fascista, a mí hay otro dato... O ambas cosas a la vez. Otro detalle que me llamó mucho la atención en toda la parafernalia, ¿no? que ayer observábamos atónitos, es la salida de Iglesias, de Pablo Iglesias. No entiendo muy bien qué necesidad tiene, ¿no? Se supone que una mujer ministra con todas las de la ley, nunca mejor dicho, ¿no? Con ella tenga que salir el macho alfa, en este caso, a defenderla, ¿no? Me pareció un detalle que no es irrelevante. Cayetana ya se lo echó en cara. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, la situación que tú comentabas de la oposición, ¿no? Bueno, estamos todavía esperando a que Ciudadanos, alguien de Ciudadanos, si no sin esa Arrimadas, el propio señor Val, salga a pedir también disculpas, porque ellos también aprobaron esa ley y porque ellos también conocían esos informes del Consejo General del Poder Judicial. Eso también hay que decirlo y hay que comentarlo y hay que explicarlo. Así que, oye, podría ser un punto en positivo, ¿no? Para cambiar, desde luego, la tónica. Todos los que aprobaron la ley del Congreso. Absolutamente todos, porque todos los que votaron o emitieron su voto, ahora que no hagan ver a los ciudadanos que es que no sabían lo que estaban votando. Entonces, bueno, quizá este es el momento en el que es necesario que determinadas personas con responsabilidades tomen precisamente esa responsabilidad. Y luego, lo que puede estar por llegar con otra ley que puede ser incluso más grave que esta en su aplicación, que es la ley trans. Me parece tan semejante todo lo que está sucediendo en la elaboración de la ley, en los trámites de la ley, en la discusión, en los informes que se han publicado contra la ley trans también por parte del Consejo y que se han ignorado, que estamos ante un caso que podría evitarse, ¿no? Con el precedente de la ley. La diferencia que yo le veo es la de la tramitación. O sea, no sabemos cómo acabará la ley, pero lo que sí que sabemos es que hay un frente de resistencia en el PSOE a esa ley. Así como, yo lo he dicho antes porque de verdad que me sorprende mucho. O sea, ahora resulta que el PSOE sabía que esta ley era chapucera, que ya se lo avisaron, pero permitieron que se tramitara. Cosa verdaderamente sorprendente que probablemente es rayado también en la prevaricación, ¿eh? Es decir, sí, claro, oiga, si usted está favoreciendo que se promulgue una ley que le parece injusta, probablemente eso entra dentro del tipo de la prevaricación. Pero bueno, al margen de esa cuestión, en la tramitación de la ley trans está habiendo un pulso y no sabemos cómo acaba el pulso. Es evidente que Podemos tiene una idea y que el Partido Socialista está enmendando esa idea y que las enmiendas del Partido Socialista están provocando una tormenta a grado medio, tampoco es el fin del mundo, en la relación bilateral. Sí, pero las enmiendas no van a lo fundamental de la ley trans, Luis. Bueno, pero se está prorrogando la aplicación. Se está matizando. Yo coincido contigo en que no van al corazón de la ley. Sin embargo, lo que están diciendo públicamente los podemitas es que algunas de esas enmiendas sí van al corazón de la ley, es decir, que les escuecen. Lo que te quiero decir es que por lo menos en este caso no hay un asentimiento cómplice y silencioso de una chapuza. No sé cómo acabará la ley, no sé si al final esas enmiendas se aprobarán, no tengo ni idea de cómo va a acabar ese contencioso entre Podemos y el Partido Socialista, entre otras cosas porque lo que estamos viendo ahora va a abrir una grieta todavía más profunda, pero tiene razón, si esa ley se aplicara tal y como quiere Podemos, estaríamos ante un escándalo equivalente. Sí, pero
pero no tiene la respuesta social tan inmediata, porque aquí es que te están soltando a delincuentes. Lo otro, evidentemente, la ley trans puede tener unas consecuencias devastadoras, porque parte ya de la educación directamente. Pero, en fin, vamos a tomarnos un Ibudol, a mí se me ha puesto dolor de cabeza y continuamos. Bueno, vamos a irnos a Javier Ferrero, a Caledonian, Sara, porque tenemos una promoción extraordinaria. Mira que yo trato de convencer a Luis y a Tomás de que se pasen por allí. Sí, yo todos los días cuando te oigo cuentas, voy a mi cuenta corriente y voy a mi estado bancario y digo, miro con nostalgia. Oye, que no es necesario tanto, no te equivoques. Yo creo que a lo mejor es que tú te has hecho una idea. Una cosa pequeñita. Caledonian es excelente, desde luego, y la zona, Javier Ferrero, Hombre, son maravillosa. casas de lujo, con lo cual el precio, tiene que ser el lógico y el adaptado. Es una buena inversión, pero yo preferiría puestos a vivir en ellas, en estas casas que son, como digo, de auténtico lujo, no solo los de Javier Ferrero, siempre mencionamos estas, pero también, por supuesto, las de Altos del Hipódromo, las que están situadas en el norte de Madrid, que son totalmente sostenibles, eficientes, lo tienen todo, unos exteriores de auténtico lujo y además están en el centro de Madrid, con lo cual a vista y cerca de absolutamente todos los servicios que necesitemos en cualquier momento. En caledonian.es van a tener toda la información para pedir cita y ver de primera mano, les aseguro, esas casas que arquitectónicamente lo tienen Son todo. extraordinarias y además desde Javier Ferrero puedes ver casi el Bernabéu. Que ya queda poco para que... Ya queda poco. Pero ellos no te ven a ti. Ya queda poco, sí. Eso es un problema, pero le pones un story y no pasa nada. Tú eres de la ley. Hoy quiero enviar el colacel. ¿Me dejáis que envíe el colacel a Clara Serra? Sí, ¿Habéis leído el hilo de Twitter que ha publicado sobre la ley del solo sí es sí? Sí, me parece bien. Sigo creyendo que... en este caso me parece bien, sí, porque necesita un refuerzo. Sí, me parece estupendo. Bueno, pues yo creo que es interesante, que, digamos que mucho más viniendo de donde viene... Pero ella tiene criterio, y lo ha defendido. Pero ella tiene además, criterio y es eso muy se crítica. fue... Y además habla de las consecuencias nefastas que para las mujeres tiene esta ley que ha promulgado Irene Montero. Así que hoy el colacel para Clara Serra. Lucía Prieto, buenos días. Muy buenos días a todos. Aquí en el radio cuidamos a nuestra audiencia. Les ofrecemos la mejor información, la opinión más libre y las mejores herramientas para seguir todo el contenido de radio con energía, vitalidad y combatiendo el envejecimiento prematuro que nos provocan los temidos y terribles radicales libres. Combatimos la flacidez y descolgamiento de las estructuras que vemos a nivel de la piel, pero también en nuestro interior, con el suplemento más eficaz del mercado, con la Cel Antiox de Mundo Natural. Es tan potente gracias a su composición en péptidos bioactivos de colágeno, ácido hialurónico, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y la vitamina C, que contribuye a la producción endógena de colágeno. Así que no dejen que su piel envejezca antes de la cuenta. Consulten con su dietista, farmacéutico, pueden llamar al 914460000 o teclear www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, nos vamos a ir al Corte Inglés. ¿Qué tal, Naya? Buenos días. Que te decía yo anteriormente, te lo voy a decir también a micrófono abierto, que estás guapísima con esos colores tan maravillosos. Se pone así colorada. que... Si se lo dices, se pone colorada. Venga, os voy a contar cositas del Corte Inglés. No sé si erais los primeros en hacer la carta a los Reyes Magos, os erais los primeros en despertaros para abrir los regalos también. Bueno, pues en los primeros tienes regalo, ya veréis. Hasta el 23 de noviembre en el Corte Inglés tienes regalo, porque si te adelantas en la compra de los juguetes puedes tener un 25% de regalo. Y además te lo ponen muy fácil, porque pueden entregártelo en el día o en 2 horas o cuando quieras, o si lo prefieres haces el pedido en la web y en la aplicación y lo recoges gratis en el centro del Corte Inglés que prefieras. Así que te puedes anticipar. En el Corte Inglés tienes todos los juguetes con un 25% de regalo que puedes aprovechar en tus próximas compras del 26 de diciembre al 2 de enero en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, pues vamos a hacer una pausa y continuar. Luis Fernando Quintero, buenos días. Muy buenos días, ¿Cómo Rosana. abre la bolsa? Bueno, pues el IBEX 35 está plano en este momento, una décima nada más en negativo, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, 8.100 puntos, una resistencia que se le está resistiendo, valga la redundancia, al 35, parece que no es capaz de mantener este nivel durante mucho tiempo y en cuanto lo toca, cae. Vamos a ver qué es lo que hace a lo largo del día de hoy, como te digo, de momento, plano, 8.100
101 puntos para el IBEX 35. Bueno, y como siempre, nuestra mención a Lunfy a esta hora de la mañana. Eso es, Rosana. Lunfy, que para el que no lo sepa, es una aplicación que puede hacer muy atractivo el puesto de trabajo de aquella empresa que implemente esta aplicación. ¿Por qué? Pues porque permite a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes de una manera sencilla, sin tener que suplicar ni nada por el estilo, dándole a un botón en la aplicación, y lo más importante, no le generará ningún problema a la empresa que así lo instale. Así que Lunfy, pensando en soluciones para empresas y trabajadores. Y en la noticia de interés cultural de la ONCE, oye, esto le encanta a mucha gente, lo de las miniaturas. Y cuanto más años cumplen, yo creo que más les gusta por ver eso, volver a la infancia. Hablamos de Madrid Miniaturas, piezas originales y únicas de casas de muñecas. Fíjate, medio centenar de artesanos nacionales e internacionales. Pues van a poner a la venta muchísimos artículos, zapatos, vestidos, muñecas a pequeña escala, eso sí. ¿Y dónde? Rafael Hoteles, Atocha, Madrid, solo este sábado. Esa oportunidad única para cambiar esa casita de muñecas. Yo nunca tuve, pero bueno, nunca es Pero tarde. ¿a que siempre quisiste tener una? Bueno, depende la época. Pero si ahora, a mis 34, puedo decir que me hubiera gustado tenerla. La verdad es que, bueno, ahora ya yo creo que los niños se piden otras cosas, ¿sí? Pero realmente la casita de muñecas ya las tienen es como virtuales. ideal. Las tienen virtuales, claro. Sí. Nada, mejor lo natural, lo virtual. Bueno, que vamos a hacer una pausa y enseguida ya vamos a recibir, si os parece, al gran Iñaki Arteta. ¿Ellos siguen teniendo ese miedo o sí que dicen que su padre era Policía Nacional? ¿Y cómo fue el trato que se os dio por parte, por ejemplo, de la empresa en la que trabajaba tu padre? ¿Tú tienes sensación de que no se ha aprendido nada? Bueno, estamos escuchando parte de esos testimonios que se recogen en ese trabajo extraordinario, como todo lo que hace Iñaki Arteta, Sin Libertad, 20 años después. Iñaki, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Encantado. Te comentaba anteriormente fuera del micrófono que ya sentía que no estuviese aquí Federico porque tenía muchísimas ganas de charlar contigo y se había visto el documental y tenía muchas ganas de comentarlo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue ayer la presentación? Lo presentasteis en Madrid, pero lo estrenaste en la Seminci hace unas semanas. ¿Qué sensación tienes después del estreno? Pues muy buena, de la Seminci. Luego también hicimos un pase hace una semana en Valencia, con una afluencia además multitudinaria de chicos jóvenes, lo cual me hizo mucha ilusión, ¿no? Chicos jóvenes que fueron llevados ahí por unos profesores que vieron el interés que tiene la película para los jóvenes, que eso es muy importante. Y ayer en Madrid, pues muy bien, llenamos una sala grande ahí en Callao y luego muchos aplausos, en fin, fue muy emocionante, muy emocionante. Sí. Bueno, para explicar a los oyentes, se trata no de una revisión, pero sí volver otra vez a recuperar algunos de los testimonios de ese gran documental que hiciste hace 20 años, Sin Libertad, pero visto desde el punto de vista de jóvenes estudiantes de periodismo, muy jóvenes algunos de ellos, que vuelven otra vez a entrevistar a algunas de esas víctimas que ya fueron y protagonizaron ese primer documental hace 20 años. Yo te voy a contar mi propia experiencia personal al verlo, porque claro, yo soy periodista, también he tenido 19 y 23 años y probablemente pues cuando tú estrenaste ese primer documental era la edad que yo tenía. Y por un lado, claro, la desesperanza te embarga cuando ves a las víctimas, muchas de las cuales todavía no han logrado recuperar la normalidad, y uno a sí mismo se sorprende, ¿no? Porque ¿en qué momento yo pensé que una víctima podía recuperar la normalidad, ¿no? O sea, esa es la primera conclusión a la que llego, ¿no? Conmigo misma, con la conclusión totalmente errónea a la que yo llegué, que una víctima del terrorismo puede llegar a normalizar, ¿no?, de alguna manera lo que ha vivido. Y luego, por otro lado, claro, ver la experiencia de estudiantes de periodismo jóvenes que desconocen prácticamente todo alrededor de la ETA, todos los atentados que han cometido, toda la lacra, ¿no?, que han dejado a lo largo de todos estos años, siendo al mismo tiempo estudiantes de periodismo que debían conocerlo, ¿no? ¿Cómo se te ocurre la idea de realizar este enfoque 20 años después? ¿Y qué sensación tuviste tú mientras lo estabas ejecutando, mientras lo estabas rodando? La idea nos empieza a surgir a medida que se acercaba el 20 aniversario. Esto de los aniversarios parece que no van a llegar nunca. Pero ya, cuando ya quedan 2 años, pues ya vimos que era interesante poner al día la situación de las víctimas que entrevistamos hace 20 años. Nos pareció buena idea. Entonces, esa era la idea básica, pero pues se cruzó pues con la actualidad, ¿no? Esas encuestas que han aparecido de desconocimiento de los jóvenes de nombres de casos terribles y muy notorios del terrorismo de ETA,
Y bueno, pues eso nos hizo, pues la creatividad va así, ¿no? Juntar ideas que tienes por ahí durante un tiempo, y fue madurando la idea de hacer ese encuentro entre chicos jóvenes que estudiaran periodismo, nos parecía mejor. No, chicos que estudiaran periodismo, es decir, a los que se les supone cierta curiosidad por la actualidad, ¿no? Y hacer una especie de planteamiento experimental, ¿no? Que formalmente también es muy distinto a todos los documentales que he hecho, ¿no? Porque está rodado como una especie de reality, ¿no? Sí. En el que nos interesa dos cosas, claro, naturalmente, la puesta al día de la experiencia de las víctimas, como dices tú, que es bastante desconcertante y bastante lamentable, ¿no? Escuchar de su propia voz a unas víctimas vascas cómo se expresan, cómo expresan su vida actual, ¿no? Y por otra parte, la evolución de los chicos, ¿no? Que son chicos que en el primer casting no tienen ni puñetera idea de nada, absolutamente nada. No solo del terrorismo, de nada, de nada que tenga que ver con la historia reciente de España, ni que Adolfo Suárez, ni, en fin, bueno, y ponerles en esa situación y a ver qué pasa, ¿no? Es decir, y entonces contemplar la evolución de esos chicos mientras están preparando la entrevista, y luego cómo la hacen, cómo la diseñan ellos, porque yo no he supervisado absolutamente nada, que era parte del experimento, que saliera de ellos la inquietud de elaborar unas preguntas, y luego ver, como se ve en el final de la película, en esa reunión final, pues como entre ellos, además una actitud muy, muy abierta, muy franca, van describiendo cómo se les ha abierto los ojos de alguna manera, ¿no? Con esta experiencia, pues es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, pues se puede sacar muchísimas conclusiones, desde luego, ¿no? Una pregunta más, y ya enseguida le dejo a Luis, a Tomás, a Sara, para que te pregunten. ¿Cómo hiciste el casting? Porque me resulta muy llamativo, ¿no? Los chicos, los chavales, cada uno de ellos es de un punto de España. Me sorprende muchísimo el desconocimiento por parte de los chavales también de vascos, ¿no? Es quizá lo más llamativo, una de las cosas más llamativas. Y luego, ¿cómo les asignaste las entrevistas? Porque entiendo que hasta ahí es donde llegó, ¿no? tu capacidad, ¿no? de... Bueno, no quisimos hacer un casting multitudinario, ¿no? Esto no era Operación Triunfo y esas cosas, ni tampoco buscamos unos perfiles muy disparatados, ¿no? Según INDEP catalán o una vez, bueno, no, buscamos en un máster de periodismo que realiza el diario El Correo allí en Bilbao. Eran chicos ya que habían acabado la carrera un poco mayores para lo que buscábamos. De hecho, hay dos chicos que salen de ese máster, los más mayores de la película, pero queríamos gente más joven, y amigos nuestros, periodistas, profesores de Madrid, de Barcelona, fueron pasando, pues, chavales. Ellos provocaban en una clase, oye, ¿alguien quiere hacer esto y tal? Pues nos fueron... ellos no sabían para qué, sabían que era para hacer unas entrevistas para un documental, no el contenido, ni el tema, ni nada. Y bueno, nos llegaron chicos y chicas, y al final, bueno, pues nos costó un poquito seleccionar los 5, pero bueno, yo creo que han sido muy, muy, muy buena elección, ¿no? ¿Qué criterios, Iñaki? Perdona el corte, pero sí. Es que, ¿con qué criterios los seleccionas? O sea, si tú ves que tienes a 5 chavales, ¿qué te interesa más? ¿El perfil del que no tenía ni puñetera idea del asunto, o el que tuviera alguna idea, aunque fuera vaga y lejana? Bueno, hay de los dos perfiles, ¿no? Porque los más mayores, o sea, claro, la diferencia entre 19 años y 23, entre uno que empieza la carrera y uno que la acaba, pues es grande, ¿no? Esos años Entonces sí que hay dos. Los dos más mayores que confiesan que no han leído, que no se les ha informado, pero tienen algo más, bueno, han acabado la carrera de periodismo, ¿no? tienen algo más de conocimiento y un cierto criterio, ¿no? Que si no me equivoco, disculpa, es la chica catalana que, ¿no? La chica canaria, la chica canaria y el chico guipuzcoano. Vale, que son los más mayores. Una de las entrevistas que hace él es a Santiago Abascal. Eso, si Santiago no Abascal. Y ella entrevista es la viuda de Pato, ¿no? Exacto. Una de las entrevistas. Se les nota que son los que más cuajado hacen el trabajo, ¿no? Claro, efectivamente. Hombre, también me interesaba eso, que fueran perfiles ya no tanto de conocimiento, no, sino que fueran chicos diferentes, ¿no? Y efectivamente en la película se ve uno más nervioso, otro un poco más madurito, no sé qué.
pero es cierto que los más jóvenes, pues bueno, pues realmente el casting que hicieron, pues bueno, se lo pueden tomar a broma o les puede avergonzar cuando sean jóvenes, porque realmente no tenían casi ni idea de... Tú hablabas de cómo no tenían ni idea de nada, ¿no? No solamente de la ETA, sino de nada. ¿Cómo se desenvuelven ellos en los escenarios? Porque claro, rememorar, ¿no?, atentados, por ejemplo, con la hermana de Irureta Goyena, ¿no?, en el cementerio de Zarauz, ¿no?, que Zarauz, para quien no lo conozca, puede ser una localidad, es una localidad preciosa, maravillosa, pero que tiene mucha sangre, ¿no?, a su alrededor, ¿no? Y claro, estar en ese cementerio estremecedor relatando lo que allí se podía haber producido y lo que buscaba la ETA es una sensación como extraña, ¿no? ¿Cómo se desenvolvían ellos? O, por ejemplo, el recorrido que hace uno de los chavales junto a Santiago Abascal por Zamurrio, ¿no?, por su casa, la tienda. Ellos, ¿cómo se sentían en esos escenarios de terror, ¿no? Claro, yo no sé cómo se sentían, pero el planteamiento era crudo, es decir, era el momento en el que se les ve que van a hacer la entrevista, es el primer momento en el que ven a esa persona. O sea, es el primer momento, no es que tiene un encuentro y luego les grabamos, no, eso es como un directo, digamos, ¿no? Aquí tal, aquí Santiago Abascal. Bueno, y él te va a hacer las preguntas y a partir de ahí íbamos tirando, ¿no? Llevaba las preguntas, pero sabía ante quién se iba a sentar. Es decir, se había tomado la molestia de saber cuál era su historia personal. Sí, había... Lo único que sabían era a quién iban a entrevistar, y el material, el básico era el material bruto de la entrevista que hicimos hace 20 años a cada uno de ellos. Le dimos un pen, que se ve en la película, un pen con la entrevista que yo les hice a todos ellos hace 20 años. Con esa entrevista y lo que ellos miraron en internet, de Santiago Abascal encontraría muchas cosas, pero de Eva Pato probablemente no mucho, ¿no? Entonces con eso ya ellos diseñaron la entrevista. Alguno me dijo, oye, te la voy a pasar para que le eches un vistazo. Y yo, no quiero ver nada. Yo no quiero ver nada. No, es que igual me falta una cosa, ¿no? El juego era ese. Puedo hacerte una pregunta que no sé si rompe el discurso cronológico, pero a mí me interesa mucho saber, después de que ellos preparan las entrevistas y que aterrizan en un mundo que desconocen, ¿qué idea tienen de ETA? Hombre, yo intuyo, porque yo no hablaba mucho con ellos tampoco, no hablaba, era parte del juego también. A mí no, yo no quería que me dijeran, si solo me lo decían delante de la cámara. O estás nervioso, yo cosas que les pregunto y salen algunas en la película, ¿no? Yo no quería saber nada de lo que tenían en la cabeza. Ahora sí me apetece saber qué han tenido en la cabeza, Y estos días que hemos estado con ellos y tal, pues salen cosas, ¿no? De cómo lo han vivido ellos, que es otra película, digamos, ¿no? Otra película y hacer una inmersión en sus sentimientos, ¿no? Pero en el momento, yo creo que lo dicen al final en el coloquio, o sea, la sensación que tienen al hablar de ETA con amigos o lo que han oído en casa es que es algo malo, lo cual no es poco, vamos a decir, para partir de un... Cubrimos unos mínimos, Iñaki. Sí, pero claro, otra cosa es que tuvieran dudas también, porque hay mucha gente que tiene, sobre todo en el País Vasco, que tiene dudas si fue malo o no fue malo, porque Franco, porque no sé qué. Si había una justificación, etcétera. Efectivamente. Entonces, por lo menos eso, sí, o sea, esa base de tener un criterio sobre lo que tenían entre manos, yo creo que lo tenían claro. Pero sobre todo lo establecen a partir del contacto con las víctimas. Yo creo que es que ahí sí que se produce un cambio. Absoluto. Efectivamente. Sí. Hay un chico madrileño que es uno de los jovencitos, ¿no?, que parece que, es decir, él ha decidido que lo de atrás no le importa nada. Es decir, que hay que vivir, mirar para adelante y olvidarte. Y de repente, al final se da cuenta de lo que ha habido, ¿no?, de lo que ha habido, de que ese dolor es lo que le explica todo. Yo creo que a ellos, lo que yo entendí de la película, que comprenden el dolor de las víctimas, es los que de repente les llega, o sea, eso probablemente les haya cambiado la vida, y a partir de ahí sí que pueden preguntarse qué hacía ETA, qué es lo que ha hecho, es decir, qué es lo que, porque además las víctimas son muy didácticas, eso es curioso. La madre del escolta. Sí, de Jorge Díez Lorza, sí. Es uno de los...
les explica, ella está muy nerviosa, sigue estando tan nerviosa como hace 20 años, pero tiene al muchacho que lo trata como un hijo, ¿no? Es decir, te voy a contar lo que me estoy contando yo día a día. Esas partes son tremendas. Luego la parte de esta, la viuda que tiene que seguir mintiendo, eso, mintiendo después de 20 años, que sus hijos siguen mintiendo sobre quién era su padre. Yo me acordaba de una cosa que Albert Camus apunta en sus diarios, que dice: ser libre consiste en no mentir, en no tener que mentir. Y ahí, que hay una gigantesca mentira desplegada. Tu película sí que lo pone en evidencia, ¿no? Lo pone al descubierto. Yo creo que humanamente es un documento realmente conmovedor, conmueve a los protagonistas, yo creo que conmueve a los espectadores, y eso es lo más importante, es que a partir de ahí es obvio que las víctimas deberían ser quienes cuenten su historia. En los colegios eso aparece, ¿Cómo se va a poder ver? Y ya acabo. Y luego la lección moral que dan las víctimas y que ellos también recogen inmediatamente. Dicen, ellos nunca se vengaron, nunca, lo dicen al final también, nunca utilizaron la violencia para combatir la violencia. Ellos fueron libres y honestos. ¿Cómo se puede ver no tienen rencor, eso es, bueno, ya está. Iñaki, la película, comentabas antes de un pase que los profesores habían llevado a los chavales, pero ¿cómo se va a poder ver? Bueno, ¿cómo lo has hecho? Porque esto, claro, tiene también su historia, ¿cómo te has financiado? Y luego, por otro lado, ¿cómo se va a poder ver? Empezamos por el final. ¿Cómo se va a poder ver? A partir de mañana lo tenemos en una plataforma, ya vas a pasar la dirección porque no es Netflix, una plataforma de estas abiertas, ¿sí? Y ahí estará a la venta y tal. Y luego estamos, claro, naturalmente a disposición. Incluso yo hago un llamamiento a los profesores que sean sensibles a esta cuestión, que habrá muchísimos en España, a que acerquen a los chicos la película o les hagan ver la película en nuestra plataforma, o que se la lleven al instituto, a la universidad, porque yo creo que el canal para llegar a los jóvenes ahora mismo me da la impresión de que ya no son tanto los padres sino los profesores, porque es una cuestión histórica. Y al final, pues lo que vimos en Valencia, con ese cine lleno de chavales que le habían llevado 3 profesores a todos ellos, pues me despertó esa idea que me parece estupenda, ¿no? De que los profesores sean sensibles en las facultades de periodismo. Tú lo habrás visto como yo en otra facultad en España. Claro, a mí me chocaba tanto, ¿no?, que los estudiantes de periodismo no pudiesen aportar más información, visitar una biblioteca, visitar la sala de archivos de los periódicos en la propia facultad. Son portadas y portadas y portadas y portadas de atentados de la ETA, ¿verdad? Yo recuerdo que yo tuve un trabajo, yo es verdad que soy a lo mejor quizá no de esa generación, ojalá que fuera, pero no lo soy de esa generación, pero yo siendo por ejemplo vallisoletana me llamó mucho la atención, me gustaría saber cuál fue la recepción en este caso en la Seminci, porque en la Seminci yo recuerdo perfectamente, aquí lo comentamos con Verónica Caso, que también es de esa tierra. Nosotros al principio la Seminci prácticamente es una cita ineludible cuando estudias periodismo, o sea, es que es en la propia universidad. Yo estudié en la UB, en la Universidad Pública, y teníamos prácticamente todos los días sesiones, insisto, obligatorias. No sé si en este caso la película Sin Libertad ha sido una de las obligatorias, o si al menos ha habido mucha recepción por parte de universitarios de periodismo de Valladolid. No, muy obligatorio no ha habido, porque no tuvo demasiado público, pero bueno, los festivales tiene un público, digamos, más selecto, no tan masivos. Bueno, las películas más conocidas sí, pero el documental no tiene demasiado glamour ni atrae a las grandes masas, ¿no? No, pero yo, más que el público de Valladolid, lo que me hizo mucha ilusión estar en ese festival. Está ya 17 películas de todo el mundo, unas películas que, de mucha entidad también, Y eso me pareció estupendo, estar allí y participar, ¿no? Y
lo que también es un festival, al final es una plataforma, un altavoz, pues para que... Y tiene mucho reconocimiento las Tiene mucho reconocimiento, porque... y ahí he estado con todas mis películas. Con dos he tenido premio y bueno... ¿Cómo estás viendo tú, Iñaki, ya cambiando un poco de... Bueno, no de tema, pero desde luego abordando otra cuestión, todo lo que estamos conociendo y sobre la política, en este caso de reagrupamiento de los presos etarras ahora mismo en el País Vasco? Hace 4 días contábamos que ya solamente quedan 19 presos etarras fuera de las cárceles del País Vasco, de los 180 que hay en toda España, y que al final es un paso previo a la puesta en libertad con esos terceros grados que está concediendo el gobierno vasco, además de forma aleatoria desde que tiene la competencia en prisiones. ¿Cómo lo estás abordando tú y cómo lo estás analizando desde tu punto de vista, el conocimiento que tienes, lógicamente? Pues bueno, yo he escrito hace unos pocos años que le sacaran a todos a la vez. Este goteo es insufrible. O sea, si el propósito, si el plan que está diseñado es que salgan, pues esto tiene fecha. O sea, quiere decir que esto estaba pactado pues desde el final de ETA, ¿no? Cómo y cuándo iban a salir, o de qué manera, o que había que transferir al gobierno vasco para que todo fluyera, ¿no?, hacia la salida de los presos, ¿no? Y ahora, claro, acelerado, porque el año que viene las elecciones tienen que salir todos. Tienen que salir todos. Ortegui se encargará de eso, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable. Yo ya te digo, yo que hubieran salido todos el primer día, le llamen amnistía. Bueno, ahora como se pueden cambiar los nombres de las leyes, pues les pueden llamar cualquier cosa. Pero que hubieran salido todos ya de un golpe. Total, tampoco protestaría nadie. Nadie protesta en el País Vasco. Tampoco mucho en el resto de España, pero en el País Vasco te ponen un vecino que se tarra y nadie dice ni mu. No hay ningún escrache, no hay miedo a que tengan una agresión en un bar, ¿eh? Entonces, esa pasividad de la ciudadanía, pues, es lo terrible del asunto. Sigue siendo lo terrible del asunto en el País Vasco, pero es una cosa también contagiosa, ¿no? En el resto de España también se contempla aquello como que en vez de pasar una cigüeña, no sé, bueno, salen de la cárcel y ya está, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? En la película anterior, Bajo el silencio, ahí entrevistamos a etarras, precisamente, la estrenamos hace 2 años, precisamente intentando mostrar qué había debajo de esa apariencia de normalidad o de paz en el País Vasco. Pues ahí se descubre, por la habilidad que tuvimos y que tuvo el entrevistador en hacer las entrevistas a gente de ese entorno, a Berchal y Etarra, se descubre que el arrepentimiento, ¿para qué? O sea, no hay ningún, no les hace falta. Igual firman un papel que pone algo de no sé qué, de que no sé, tienes algo de dolor por no sé qué pasó, pero las medidas son absolutamente excepcionales para facilitar la salida. Entonces, esa sociedad que se refleja también en esta película, ¿no?, a través de esas víctimas que tienen que ocultarse de alguna manera, ¿eh? No les van a pegar, no, de acuerdo, pero van a tener una vida rara, incómoda a ella, a sus hijos y tal y cual. Pues esa es la realidad del País Vasco. Y todo lo que nos va cayendo después, pues ya es como caer en algo acolchado, que no pasa nada porque salgan todos los presos o porque el Lehendakari sea Otegi dentro de 2 años. No va a pasar nada. Porque tú estás convencido de que eso va a suceder. Puede suceder, ¿no? Pueden suceder cosas. Y lo malo parece que los peores análisis parece que se cumplen a veces, ¿no? Puede suceder, naturalmente, no hay por qué. Pero no es tanto eso, sino que es que no pasaría nada si fuera el Lehendakari Otegi. No pasaría nada, seguramente. Bueno, tenemos muchas preguntas de oyentes porque nos están escuchando. Silvia Ribeiro, buenos días de nuevo. Buenos días, bueno, cuéntanos. Estabais hablando hace un ratito del Festival de Cine de Valladolid. Bueno, pues ya nos ha llamado gente que ha visto ese documental y le ha gustado mucho, a pesar de ese sabor amargo que les ha dejado, bueno, pues el saber que los jóvenes de nuestro tiempo no tienen nada de idea de la historia más reciente de España. A la vuelta, si le parece, señor Arteta, escuchamos esas preguntas, valoraciones sobre el documental y alguna sugerencia. Continuamos con Iñaki Arteta, estamos hablando de Sin Libertad 20 años después, ese magnífico trabajo que ya nos ha explicado que a partir de mañana se puede ver ya en una plataforma, que nos tienes que dar la dirección y que aquí la diremos puntualmente y además de manera reiterada para que todo el mundo sepa dónde puede verlo. Y ojalá, ¿verdad?, el efecto este de boca a boca, ¿no?, se multiplique en las... Sí. Eso ha pasado ya con tu trabajo en alguna ocasión, ¿verdad?, hasta que lo has visto. Sí, lentamente, pero sí que es cierto que
la gente se va acercando a mis películas, ¿no? Pues, en fin, no tiene una promoción masiva, bueno, o sea, hacemos todo lo que podemos y con vuestra ayuda siempre va bien, ¿no? Pero luego resulta a veces difícil porque solo hemos tenido una película en una plataforma que estuvo 2 años, la de Bajo el Silencio estuvo ahí en Filmin. Filmin, se la han quitado ya. La quitaron ya y vamos a intentar que está en Filmin, que se pueda ver en Telemadrid. Ahora, bueno, tenemos unas ventanas abiertas a que haya algo de más difusión, pero luego en nuestra página esta, pues ahí en cualquier momento se puede comprar cualquiera de nuestras películas, incluida esta, ¿no? La última. Bueno, y los oyentes nos comentaba Silvia. Son 2 euros. Claro, Sí, es algo totalmente, todo. vamos, que prácticamente gratis, prácticamente. No gratis, porque lo gratis no puede ser, pero oye, es algo que no cuesta nada. Testimonial. Testimonial, efectivamente. Sí, y colaboras. Sí. Exacto, sí, así. Vamos con las preguntas de los oyentes y le ofrecen una idea para su próximo proyecto cinematográfico. A ver qué le parece. En Valladolid tuve la suerte de ver el documental de Iñaki Arteta y fue desolador. Desolador porque las víctimas cada día son más víctimas y la sociedad quiere mirar para otro lado para no enterarse. ¿No sería interesante que cuando cambie este gobierno, que será creo que pronto, vuelvan a introducir en la historia lo que ha sido el grupo este terrorista y que la gente sepa quién ha sido Miguel Ángel Blanco, cómo tenían que mirar a la Guardia Civil debajo de los coches y les hacían pagar un impuesto revolucionario a los empresarios vascos? Felicidades, señor Arteta, por su película. Y le voy a decir una cosa, si los chavales no saben quién eran los etarras y los crímenes que hacían, será por sus padres que no se lo hayan dicho, porque yo a mi hijo desde pequeñito ya le empecé a comentar lo que había. Así que este es un problema de educación. No me sorprende que las nuevas generaciones sepan qué es ETA, porque ni en el colegio ni en su casa se lo han explicado. Lo mismo pasa en Perú, ya no saben quién es Sendero Luminoso, o a veces piensan que fue una banda de rock que tuvo éxito en los 80. Estoy totalmente de acuerdo en que todos los excarcelados por violencia de género retornen otra vez a la cárcel, que le den la vuelta a la ley, pero que también se la den a la ley Parrot, para que todos los asesinos de ETA vuelvan también a la cárcel de la que salieron y se le acaben las prebendas de beneficios penitenciarios, pero a las cárceles antiguas, no a las de cercanías donde tienen privilegios. Ahora dice el gobierno regional de Vascongadas que no tiene capacidad en sus cárceles para admitir a un solo preso más. Señor Arteta, usted que conoce bien a esta horda de separatistas con boina y corbata, ¿no será un truco, una ñagaza, un embeleco, una trampa para hacer que vayan a casa por Navidad todos los verdugos y pistoleros etarras? Señor Arteta, ¿no es hora ya de que se junten ustedes y todos los que puedan para hacer películas que traten el hostigamiento del nacionalismo, del PNV, el señalamiento claramente de Bildu a lo que se dedicaban a señalar y a matar, el sufrimiento de esas víctimas del terrorismo y a sacar a la luz corrupción del PNV? ¿Para cuándo una película que saque corrupción del PNV? La idea, bueno. Hay muchas ideas, ¿eh? Sí, queda mucho para contar, ¿no? Eso está bien. Son creativos siempre. Solo falta dinero. Sí, pero me llama la atención lo de los padres, ¿no? Que lo han dicho varias personas y claro, yo a esa conclusión también he llegado, naturalmente. Es decir, en la escuela, el colegio, la universidad, que no se les habla de esto. Que eso, bueno, se podría corregir, digo yo, con otro propósito político, ¿no? Pero es que, claro, los padres tampoco han transmitido eso, ¿no? Y yo creo que tiene la lógica de estar muy pegados a los hechos que han sido tan traumáticos para nuestro país, ¿no? Especialmente en el País Vasco, ¿no? Supongo que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, de hecho pasó, los judíos tardaron 30 años en empezar a contar lo que les había pasado a los supervivientes, a los familiares, ¿no? Sí, pero fíjate, Iñaki, que yo que tengo hijos en edad escolar, son conocedores de, por ejemplo, la realidad, digamos, del nazismo, lo que supuso el nazismo, ¿no? El diario de Ana Frank, que es una lectura no obligatoria, pero que sí muy recomendada a partir de los 8 años de edad, por ejemplo. Es un testimonio absolutamente traumático y dramático y muy impactante para niños de esa edad. Y sin embargo, con la ETA no hacemos esto en España. Yo sugiero a todos los padres que en un momento determinado, cuando ellos consideren que sus hijos son ya ciertamente maduros, que a lo mejor a partir de los 11 o los 12 años o incluso antes puede ser una edad perfecta, cogerles un viernes por la
tarde y decir, bueno, pues hoy vamos a ver esta película. En vez de Harry Potter, vamos a ver el documental de Iñaki Arteta, Sin Libertad, y luego vamos a ver Sin Libertad 20 años después. Pero una pregunta que se me había quedado colgada, ¿cuál era la sensación que crees tú que tenían los estudiantes cuando tú les preguntabas cosas sobre la historia de la ETA y de España y ellos no conocían? ¿Era una sensación de vergüenza? ¿Era una sensación de, bueno, pues no sé nada porque es lo que toca? Pues sí, un poco de vergüenza, pero escudaos en que nadie les había hablado de eso. O sea, se disculpaban a sí mismos por la su curiosidad, ignorancia, ¿no? Estaba incluida en ello, ¿no? Pues porque hay unos jóvenes de todo, jóvenes curiosos, que como podemos imaginar, pues quieren ser periodistas y les atrae la actualidad, las noticias y tal, pero bueno, con esos no di prácticamente, ¿no? Pero eran jóvenes con poca curiosidad, mal asunto, pero luego, claro, la falta de información pues les hacía pasar vergüenza. De hecho, en los castings teníamos cuidado de que no se pasaran de uno al siguiente de qué iban las preguntas, pero a algunos se nos escapó, ¿no? Y entonces, bueno, yo una pregunta que hacía, estaba media hora con ellos, y decía, bueno, ¿cuántas víctimas tuvo ETA? Bueno, no sé, 1.500, 100, no sé, pues 3.000, no sé. No. Pero llegó un momento en que uno dijo, yo creo que 856. Y el siguiente, 856 me parece que es. Consultaron la Wikipedia y entonces ya venía un poquito más spoiler. Sí. O sea que ya sabían que era mejor quedar, o sea, se podía quedar mejor sabiendo algo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero yo creo que para ellos el cambio, como comentábamos ahora con Tomás, ha sido grande, ¿no? Y ya no tanto en el conocimiento de los nombres de las víctimas. A ellos no se les olvidará, a las personas que han entrevistado. Esa experiencia no se les olvidará nunca, eso está claro, ¿no? Personalmente, ¿no? Pero es la sensación de saber de que esas personas son inocentes. Eso se detecta enseguida, ¿no? En la conversación, en estar frente a frente a una víctima. Y ese es el comienzo de tener criterio, ¿no? Criterio, no tiene mucha información, pero si tienes un criterio, esto no puede ser, esta gente es inocente, ha sufrido, no llevan pistola, no iban armados, no se organizaban para matar, nosotros sí. Claro, cuando alguien les diga, es que los otros también sufren en la cárcel, ya, pero eso se mataban. Bueno, la injusticia, ¿no? De que no se haya hecho justicia, porque entre las víctimas hay una de ellas que es, creo que la hija de uno de los asesinados en Lemoniz, en la central, que es uno de los atentados que quedan, de los casi 400 que quedan por resolver, porque muchos de los que están ahora en prisión o saliendo de las prisiones no están colaborando con la justicia para precisamente... Ese justamente en principio fue catalogado como accidente laboral. Efectivamente. Y les costó años, más de 10 años en que se reconociera como víctima, ¿no? Entonces, la sensación de falta de justicia también les llama mucho la atención a los chicos. Sí, porque... ¿Cómo es posible que lo que le ha pasado a esta mujer, a esta señora, a esta familia, y el asesino esté por ahí? O sea, eso se les escapa, ¿no? Te puedo hacer una pregunta muy cabrona, con perdón. ¿Tú tienes la sensación de que has removido un poco un estanque de aguas remansadas, pero una pedrada, has removido la conciencia de 5 chavales, a lo mejor de el entorno más próximo a esos 5 chavales? ¿Anything else? ¿Algo más? Es decir, ¿qué más has conseguido, Iñaki? Con eso, con una película. Hombre, yo creo que son muchas cosas, porque es una llamada de atención a los adultos. Mira a los hijos, mira a tus hijos. ¿Pero has visto alguna reacción en los adultos? Bueno, todavía no, pero espero que sí. Yo creo que se lee así, se lee fácilmente así. Hay una especie de recriminación de los jóvenes a mí no me han enseñado eso. Y en casa tampoco. Los adultos también tienen esa culpa, ¿no? Yo espero que sea así también, ¿no? Que no es... El mensaje no es que los chavales no saben nada. La lectura es porque no saben nada. Son muchas cosas. Y eso es lo que a mí en el fondo, el trasfondo de mi pregunta está esa, que comprendo que es una premisa muy pesimista, pero los chavales no saben nada porque los padres han querido mirar a otra parte diciendo, ya hemos vivido suficiente conflicto como para ahora estar reviviendo el conflicto. Bueno, pues chicos, si ahora se puede salir a la calle y no hay lío, pues entonces mejor que lo dejemos estar y pensemos en otras cosas, hablemos de otras cosas, recordemos otras cosas, y eso es lo que a mí me parece que diagnostica muy bien la situación que estamos viviendo. Por eso tiene tanto valor lo que haces.
independientemente de que yo sea más pesimista que tú en, digamos, las consecuencias, ¿no? Porque si dijeras, no, hemos llamado a la conciencia de los que son culpables de que ese silencio haya cubierto todo el relato de toda una generación. Pero vamos a cambiar, Dios, ojalá pudiera ser optimista. Sí, pero es que estos 5 chavales a mí me da la impresión de que al final, aunque no sabían nada, les avergonzaba probablemente su ignorancia, pero al final lo que creo que tienen claro es que el silencio que se crea alrededor de eso es un silencio cómplice con los criminales, y eso es importante, y eso, vamos, a mí me parece muy importante. Por eso decíamos que a ellos, en cierto modo, su vida no va a ser la misma. Pero ¿por qué tenían que sentir vergüenza? Es decir, yo puedo sentir vergüenza de algo que he tenido la oportunidad de aprender y he despreciado. Pero si mis padres no me dicen nada, mis colegios no me dicen nada, en el ambiente en el que no se dice nada, ¿qué diablos tengo yo que saber de algo que bueno, nadie ha querido poner en son estudiantes. No saben quién es Bildu. Y no lo saben. No, ellos no saben quién es Miguel Ángel Blanco. No saben. No, Bildu ellos ya no. les suena algo. Claro. Porque ya sale. Pero claro, quién era Miguel Ángel Blanco. Y es un estudiante de periodismo. Es que se les pregunta, nombre de un... ¿Tenéis el nombre de alguna víctima de ETA? No. Miguel Ángel Blanco, quiere decir un estudiante de periodismo, aunque sea de primero. Es que además hace nada que se ha celebrado el aniversario. Es que yo creo que ellos son conscientes de la envergadura, digamos, del hecho, ¿no? De lo que ha supuesto la ETA para este país. Ahora. Son conscientes porque les suena, porque lo habrán escuchado, pero al mismo tiempo se dan cuenta de que son desconocedores de la historia. Entonces, claro, se sienten avergonzados o se tienen que sentir avergonzados. Y luego encima son estudiantes de periodismo, insisto, es que son las personas que a las generaciones futuras les van a contar los hechos. Si nos vayamos ahora a cualquier facultad de periodismo de cualquier lugar de España, nos vamos a los estudiantes de primero o de segundo y les preguntamos qué es ETA, a ver qué te dicen. No, por supuesto, lo he visto en la película. No es una muestra. Eso es. Pero los inputs que les llegan, los puntos de atención, las cosas que les caen así de la atmósfera informativa, es que Bildu es un partido normal, que parece que le quieren decir que tuvo un pasado tal, pero que tampoco fue tan grave, porque los presos se les lleva se les trata de manera excepcional. Eso les llega, ¿no? Ven fotos con el presidente de gobierno, hablando en el Congreso. Eso les transmite una legitimidad de Bildu, un alejamiento de su pasado terrorista. Bueno, pues no se harían algo, pero tampoco sería tan malo. Mira, hay un señor que da entrevistas y además salen campañas electorales. Y mira Merche Aizpurúa rodeada de periodistas haciéndole la ola en el pasillo del Congreso. Y luego hablan del cambio climático y de la seguridad social y tal. Entonces, eso es lo peor. Es peor. O sea, la poca información que les puede llegar, sin leer un periódico también, claro, no leen periódicos, es esa. Y con eso vinieron allí. Pero eso yo creo que para ellos no es un posicionamiento moral frente al terrorismo, pienso yo, sino una información confusa y además que no atractiva, ¿no? Es el problema. Bueno, si hemos conseguido que al menos pues todos los oyentes que nos estén escuchando se apliquen el cuento y vean la película y se la enseñen a sus hijos en casa, yo creo que nos tenemos que dar por satisfechos. Bueno, Dios te oiga. Sí, no, está claro. Nosotros desde luego vamos a seguir hablando de ella. Muchas gracias. Iñaki, nos tiraríamos contigo aquí charlando un montón de tiempo, todo el programa, pero bueno, esto hay que cortarlo, así que Iñaki, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti y a todos, Luis, Tomás. Nos vamos a ir al Corte Inglés con Naya. ¿Qué tal? Naya, cuéntanos, ¿a dónde nos llevas? Pues mira, para ahorrar en nuestra compra diaria, Hipercor o Supermercado El Corte Inglés. Muy bien. Y adelantas las compras navideñas con un 50% de descuento en la segunda unidad de muchísimos productos de las primeras marcas de alimentación, droguería y higiene personal. También puedes reservar de manera anticipada el pedido de carnes, de pescados, mariscos, charcutería o pastelería y recogerlo recién preparado, sin colas ni esperas, en la fecha que les indiques, y además puedes participar en el Mundial de las Marcas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés y ganar vale regalo para comprar cualquier producto de, por ejemplo, Budweiser y otras muchas marcas. Y hay más de 110.000 euros en cupones de regalo. Así que compra diaria en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, en la tienda, en la web y en la app. Qué bien, Sara, ¿nos pasamos por el Club del Gourmet también? Sí, claro, porque además nos viene fenomenal, porque nunca vamos a comprar una sola botella de Baldoro. Claro. Tú imagínate si te presentas en tu casa y solo pones una botella, ¿no? Necesitamos muchas, porque hay mucho que celebrar, hay muchas fechas además navideñas, el día 24, el
el día 31, el día 6 de enero, así que necesitamos mucho Balduero. Les proponemos el Balduero 6 años, uno de los mejores 70 vinos del mundo, también el Balduero 12 años, uno de los 7 magníficos del mundo. Lo van a encontrar en esas tiendas gourmet del Corte Inglés, llamando al 600-600-040, que se lo envían directamente a su casa, o tecleando baldueroencasa.com. ¿Tus hijos han visto la película? Sí, ayer ¿Sí? la vio una de mis 3 hijos. Y al de 5 minutos me dijo, me está encantando. Ah, bueno, muy bien. Oye, pues mira, eso ya los padres Sí, y los sí. hijos suelen ser El los blanco más y negro críticos. se les va La muy familia. bien, además. Yo, como siempre Sí, digo, porque la no pierdes familia, la atención. la familia siempre dice Me la gusta verdad. como sí. Sí. No, hay trampa. Ya, a los El 5 minutos le dijo, documental ¿pero qué te dijo cuando acabó, Iñaki? nítido, ¿no? Sí. No nos surtes esa conversación. A los 5 minutos le estaba encantando, pero al final... Sí, también. Sí, también. No se cortó Sí, la sí, llamada, sí, ¿no? sí. La llamada no se Sí, cortó, ¿no? tengo que entrevistarla a ella más, ¿eh? Tengo que coger más en profundidad. Bueno, Iñaki, muchísimas gracias, enhorabuena. Gracias a Vamos a vosotros. hacer una pausa para la publicidad y enseguida regresamos, les contamos la última hora de las noticias. Vanessa, cuéntanos, ¿por dónde va la información a esta hora de la mañana? Pues Isabel Rodríguez es hasta ahora protagonista. Ella ha estado en un desayuno informativo al que ha acudido vestida de morado, un color muy simbólico. El padre Ángel estaba entre el público, muy atento, y ha cobrado más relevancia, a decir verdad, lo que no ha dicho que lo que ha dicho, porque básicamente se ha limitado a repetir lo que dijo ayer el presidente del Gobierno, pero pese a que ha sido preguntada, no ha respondido ni si considera que Irene Montero debe dimitir, ni tampoco a las críticas de los varones socialistas. Ha añadido, eso sí, una culpa más, además de la del Poder Judicial. El derecho penal, la condena, debe ser siempre el último instrumento. Cuando se ha cruzado ya ese puente, el de la agresión, es que se han pasado otros muchos antes. Y como sociedad, creo que tenemos que trabajar para inculcar una educación distinta a nuestros hijos, a nuestras hijas, desde las escuelas, desde las familias, colectivamente, una educación distinta en la que el reproche social impida que tengamos que llegar al reproche penal y que el último recurso sea este. ¿Cómo? No. ¿Y qué quiere poner en libertad a todos los violadores y pederastas? Bueno, dice entender la preocupación social ante esta avalancha, que la verdad es que continúa. De hecho, hace unos minutos hemos conocido que el abogado de la manada, que es el caso que motivó precisamente esta ley del sí es sí, y el primero que puso sobre la mesa que la iba a utilizar en beneficio de sus clientes, ya ha anunciado que continúa preparando ese recurso, que lo va a presentar, y además hemos conocido también hace unos minutos la última solicitud, que es la del profesor del Colegio Valdeluz, que acaba de solicitar a la Audiencia Provincial de Madrid la revisión de la sentencia que le condenó en firme a 49 años de prisión como autor de 12 delitos nada menos de abuso sexual a menores alumnas suyas. En Valencia se han registrado también decenas de solicitudes en las últimas horas y hemos conocido también hace poco la primera rebaja de la condena. Nos lo cuenta desde nuestra emisora en Valencia Jesús Borstein. La ley de la ministra Montero es protagonista en la audiencia de Valencia. Pena mínima para el celador que abusó de una menor bajo anestesia en el hospital de Onteniente. La audiencia declara probada la aberrante y repugnante acción del acusado al tener acceso carnal, estando inerte la víctima, pero le impone tan solo 5 años de condena. Lo que no contempla el tribunal es la mayor vulnerabilidad de la víctima por ser menor, ya que había cumplido 16 años y en este caso estaba privada de sentido al encontrarse anestesiada, hecho que ya se tenía en consideración en el fallo. Por todo ello, la sentencia tan solo es de 5 años de prisión para un delito de abuso sexual con acceso carnal. Y que iba a ser de 12 años y se queda en 5. Lo mismo está sucediendo en Castilla y León, donde ya ha habido 3 condenas rebajadas, en León y en Segovia, apenados por agresión sexual. Los detalles los tiene también desde nuestra emisora en Castilla y León, Tamara Hernández. La reciente reforma del Código Penal por la ley de solo sí es sí también está teniendo sus primeros efectos en Castilla y León, donde hasta el momento se han dictado 3 resoluciones, una en Segovia y 2 en León, que aplican la norma más favorable al reo. En el resto de audiencias provinciales de la región, de momento no se han dictado resoluciones que modifiquen la pena tras la entrada en vigor de esta ley orgánica. En el caso de la Audiencia Provincial de Segovia se han revisado las ejecutorias sobre delitos sexuales. En concreto, 4, y de esas
los 4, tras oír al fiscal y a las partes, se han considerado procedentes las revisiones en una. En esta última, el tribunal ha determinado rebajar de 12 a 9 años la prisión impuesta a un condenado de agresión sexual tras una revisión de oficio de la sentencia en base a la reforma del Código Penal. En este caso, la Fiscalía apoyó la revisión de la resolución, aunque defendía que la pena debía rebajarse de 12 a 11 años. Pues este es el resultado de esta ley en solo 5 semanas de aplicación. Sí, en 5 semanas y en 5 minutos, porque claro, dentro de otros 5 a lo mejor tendríamos que multiplicar, ¿verdad?, las conexiones con los compañeros en las diferentes emisoras. Gracias, Vanessa. Vamos a seguir contándoles, por supuesto, la última hora en Libertad Digital y en el radio, pero ahora lo que toca es lo que toca. Isabel González. Esa crónica rosa. Rosy, buenos días. Bueno, felicidades, muchas gracias. santo. Ya te escucho a las 7 ahí, a todas las Isabeles que nos escuchan, que son muchas y que nos escriben además, devolverles también la felicitación. Muchos temas, porque ayer vivimos... Isabeles famosas, claro. Sí, bueno, muchísimas. Isabel Preisler en la Crónica Rosa, Chabelita, Isabel Pantoja, efectivamente. Es que es lo que decías tú, es un nombre que se ponía mucho antes, ahora se pone... y se sigue poniendo. Fíjate que yo no conozco a mucha Isabel menor de 10, no conozco a mucha menor de 10 años. No, claro, es que... En fin, bueno, ayer se vivió una tertulia muy intensa aquí en esta Crónica Rosa cuando empezamos a narrar lo que la revista Lecturas dejaba por escrito, que nosotros habíamos contado ya y además lo dijimos clarísimamente, que era una de esas versiones que circulaban por los mentideros madrileños y judiciales y que se atribuía al entorno del juez Pedraz. Lecturas lo plasmó en una portada, lo elevó a la categoría de exclusiva y lógicamente, como estaba Esther Doña por la tarde en el programa de Sonsoles, pues ella aclaró varios de los puntos que se cuentan en esa publicación. A ver, no convenció del todo, por lo menos a mí, creo que le faltó un poco menos de sentimentalismo y debería haber abordado las pruebas una a una y haber ido descerrajando tiros y haber diciendo esto no, efectivamente, pero yo entiendo que el momento televisivo es complicado y que está en una situación que no es demasiado fácil, teniendo en cuenta, por ejemplo, que por la mañana, atención, Marina Castaño la acusó de ser, y además es un textual, una bipolar que está medicada y que toma gin tonics y entonces hace que el estado de su salud pues sea... ¿Y a cuento de qué? Pues porque dice que conocía muy bien al marqués de Griñón, que en reiteradas ocasiones le advirtió sobre Esther Doña y que el propio marqués era el que decía, ay, pobrecita, es que toma antidepresivos y cuando bebe pues se pone como se pone. Entonces estamos jugando con un asunto muy peligroso. Lo primero... Está terminantemente prohibido hablar de la salud mental de las personas, al igual que de la sexualidad. Tú no puedes sacar del armario a una persona y tú no puedes desvelar si una persona tiene algún tipo de padecimiento, pero ya sea un padrastro o sea algo relacionado con la salud mental. Segundo punto. No estamos luchando contra todo esto, no estamos todos llenándonos la boca de feminismo, de enfermedad mental, de maltrato, pues vamos a tener mucho cuidado con esto, porque si ahora llega Esther Doña y dice, efectivamente, estoy medicada, eso exonera a Esther Doña de esos comportamientos supuestamente irascibles que le achacan. Es que nos hemos metido en un lío, ha abierto una caja de los truenos. Demanda por difamación, ¿sabes? Que también puede ser. Es que esa es la tercera derivada de este programa. Se ha puesto en contacto con Esther Doña, que yo insisto, nos dicen, no, es que sois amigos de Esther. No, es que Esther nos contesta las preguntas que le hacemos. Es una fuente directa. En otros casos no podemos decir lo mismo. Claro. Entonces Esther me ha dicho, sí, efectivamente, estoy estudiando si demando o no demando a Marina Castaño por haber dicho eso en un programa de televisión. En fin, bueno, que esto es uno de los muchos temas. Es que tenemos, y luego además, espérate, que estamos hablando de un duelo de marquesas, porque una marquesa viuda de Griñón, otra fue marquesa viuda de Iria Flavia con el tema de Camilo. Y ciertos 40 años se llevaban. Paralelismos en sus vidas, porque claro, y en sus relaciones. Digo. Se llevaban las dos 40 y 41 años con sus respectivas parejas, efectivamente. Claro, porque Marina Castaño, cuando se casa con Camilo, José Cela. Cuando conoce a Cela tiene 28 años. 28 y él 68. Cela, el gran novelista. Eso español. Es que es verdad, Rosy, nos tenemos que retrotraer al siglo pasado ahora tenemos que hacer una especie de mini clase. Es que después de hablar con Arteta, claro, ahora, uno entiende muchas cosas. Eso es que ahora da la sensación de que hablas de determinados personajes y tienes que acotar, no tienes que explicar luego posteriormente quién es. Es verdad, estamos en una encrucijada. Hablaremos de Ana María Aldón, hablaremos de Cristiano Ronaldo. ¿Qué ha pasado? Se
ha emitido ayer la primera entrega de la entrevista que hace con Piers Morgan, muy sentimental y mucho recorrido interior, porque nosotros estamos acostumbrados a escuchar a Cristiano hablando de fútbol y de entrenamientos y abdominales. Él es además el gran ausente en el reality de Georgina, sale poquísimo, son pequeñas pinceladas y me da la sensación de que quiso mantenerse al margen, pero es que se ha abierto un canal y ha hablado, por ejemplo, del peor momento de su vida, que además explica cómo tuvo que compatibilizarlo con uno de los mejores cuando pierde a su bebé, al pequeño Ángel, pero a la vez ha nacido la hermana melliza de ese bebé y hay una sensación, pues te puedes imaginar, ¿no? Pues un problema de afrontar todo eso, aceptar lo que les ha pasado, y la verdad es que es una entrevista muy bonita, se pone... ¿Y solo habla de eso? Habla de eso, habla de que se quiere casar con Georgina, que ya ahora. Habla de su infancia, porque a mí de momento no ha contado nada. De momento la primera entrega que han emitido no. Y luego, por supuesto, dice que el Manchester United le ninguneó cuando le pasó todo esto y que se ha sentido muy maltratado por el club, ¿no? Así que, pues eso, sí es que está la cosa para tirar cohetes. Bueno, pues nada, se quedan con Isabel González hasta las 12 del mediodía y nosotros mañana aquí a las 6 en punto de la mañana. Que pasen una feliz día. Es La Mañana de Federico. Es Radio.